Aragón es una tierra muy rica y variada en geología. Desde los Pirineos hasta la Sierra Turolense, nos encontramos todo tipo de rocas y de distintas edades geológicas. Eso nos convierte en un territorio singular con gran diversidad de minerales. Nunca hemos contado con grandes minas, pero desde la época de los romanos ya se conocen explotaciones mineras. Unas minas que, repartidas a lo alto y ancho de Aragón, esconden historias asombrosas. Un caso único es el de la mina de arena de Aladrén. Era un lugar donde desde hacía cientos de años los vecinos del pueblo, cuando necesitaban arena, iban a rascarla, tal como se dice, a rascarla en unas rocas de hace más de 300 millones de años. La arena está muy suelta, es una arena silicia, y la rascaban. Eso a lo largo de tantos años pues, ha terminado haciendo una verdadera cueva, una verdadera mina. Con la invención del estropajo en los años 70, esta mina cayó en desuso y se llenó de basura. Gracias a esta iniciativa, los vecinos la han recuperado como parte de su historia. Gracias a la colaboración ciudadana, este proyecto que ha puesto en marcha el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza ya ha recuperado la memoria olvidada de casi 40 minas. Una pequeña parte de las más de 1000 minas y canteras que se conoce que están repartidas por Aragón. El proyecto finalmente lo que pretende es que toda esta información esté disponible para todo el mundo, ¿no? Es decir, cuando sepamos un mineral tan bonito como este, que es una alita de remolinos, pues que podamos tener una página web donde veamos dónde vienen estos minerales y toda esa información para que se pueda usar popularmente o en las mismas localidades para poner en valor estas minas.